Bueno, hoy vamos a seguir viendo la experiencia de Young, que empezamos a ver la clase pasada. Probablemente han visto ya un poquito en el práctico también con Yamil. Eso lo sé, pues charlamos un poco, así que vamos a reforzar un poquito los conceptos que vieron en el práctico. Vamos a hacer un breve repaso. Primero, diciendo que lo que se busca acá es que en el punto P coinciden ondas provenientes de dos ranuras que hay en esta primera pantalla. En el punto P está sobre una segunda pantalla. ¿Qué propiedad tiene esta pantalla? Bueno, que es perpendicular a un eje y que están, están a distancias iguales de un eje, sobre el cual está una fuente, tal que esta fuente está lo suficientemente lejos como para que los frentes de onda sean planos. O sea que la onda que llega a cada una de estas dos ranuras es una onda plana. Entonces, cuando llega esta onda plana a las dos ranuras, de estas dos ranuras emergen dos ondas esféricas. Es como si tuviéramos dos fuentes, que la particularidad que tienen es que como el trayecto entre la fuente y cada una de las ranuras es el mismo, en los dos casos, no tienen diferencia de fase entre ellas. Es decir, las dos emiten luz con la misma fase. Entonces, al llegar al punto P se produce una diferencia de fase entre las dos ondas, la que sale de la ranura 1 y la que sale de la ranura 2, que es exclusivamente debida a la diferencia de camino. Entonces, donde hay diferencia de camino, va a haber diferencia de fase. Pero hay un punto en donde no hay diferencia de camino, que es el punto central, de la pantalla P grande, de la pantalla más grande. Está a una distancia D grande, mucho más grande que la distancia entre las ranuras. ¿Y por qué acá no hay diferencia de fase? Bueno, porque los caminos recorridos por las ondas provenientes de las dos ranuras es el mismo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo de qué manera la suma de dos ondas en un punto P cualquiera se puede expresar como un campo eléctrico en donde va a aparecer la diferencia de fase entre las dos ondas. Y en función de cuánto valga esa diferencia de fase, si es múltiplo de 2pi o si es múltiplo impar de pi, perdón, si es múltiplo sí, si es múltiplo impar de pi, eso sí. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener lugares en donde exista interferencia constructiva y lugares en donde exista interferencia destructiva. Bueno, ahora vamos a ver todo eso, así que no se preocupen. Entonces, habíamos visto que en la aproximación que habíamos tomado, y es que la segunda pantalla está muy lejos de la primera pantalla, la distancia de recorrido entre dos ondas a un punto P es R1 menos R2 igual a D, que es la distancia entre las ranuras, por el seno de tita, donde tita es el ángulo que nos indica desde el centro, entre las ranuras, el punto P. Entonces lo que vamos a medir en el laboratorio es el ángulo entre el eje y el punto en donde estamos evaluando. Entonces un ángulo tita nos va a indicar la posición del punto P respecto del eje, de este eje de simetría del problema. Este problema tiene simetría especular, o sea, de un lado y del otro es lo mismo analizar esta parte que esta parte, ¿no? Va a tener simetría respecto al plano que define el eje, digamos, ¿no? Bien. Entonces, para ángulos muy pequeños, para seno de tita muy pequeño, es decir, para D que es muy grande, entonces mucho más grande que la posición del punto P sobre la pantalla, entonces podemos decir
que d por el seno de θ es d por la tangente de θ. Y ahí escribir d igual a y, que es la posición del punto P, que está acá. Esta coordenada de acá va a ser y. Lo podemos dibujar acá de vuelta porque estaba en la otra diapositiva que vimos la clase pasada. Entonces, me salió medio torcido. Pero esta coordenada es y. Entonces, si quieren, y también se mide desde acá, pero y menor que 0, de este lado. Y esta posición de acá es y igual a 0. Entonces podemos posicionar el punto P con una coordenada vertical y, ¿no? Entonces, esa tangente de θ es y sobre la distancia entre las dos pantallas. Entonces, acá viene un punto clave y es cómo vamos a ver las dos ondas llegan al mismo tiempo. Entonces, tanto la onda que viene recorriendo este trayecto como esta, coinciden, para que se sumen, tienen que coincidir en el mismo instante, en la misma posición, en el mismo instante. Entonces, suponiendo que es un tiempo t, entonces la diferencia de fase va a ser meramente debida a la diferencia de camino. Entonces, la diferencia de camino va a ser básicamente el corrimiento, digamos, en fase entre una y la otra, va a ser K por la diferencia de camino de una menos la otra. Entonces, K va a ser 2pi sobre lambda, ¿no? Entonces, si yo en una onda multiplico la diferencia de camino por el número de onda, ahí voy a tener cuál es la diferencia de fase entre esas dos ondas, ¿no? Entonces, por eso, la diferencia de fase se mide en radianes, ¿no? K por d seno de θ me va a decir cuánto es la diferencia de fase en radianes, ¿no? Y por otro lado, d seno de θ tiene unidades de distancia, ¿no? Y bueno, y reemplazando tangente de θ por y sobre d, la diferencia de fase va a ser función de la posición del punto P. Entonces, la diferencia de fase va a ser d por y sobre d por k, donde k es, nuevamente lo digo, 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda de la luz emitida por la fuente que está muy lejos. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando la diferencia de fase... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando la diferencia de fase da como resultado interferencia constructiva. ¿Cuándo decíamos que dos ondas están en diferencia de fase constructiva? Para que dé interferencia constructiva. Bueno, cuando estaba corrida una respecto de la otra, en fase, un número par de pi. Entonces, si tenemos 2pi de diferencia de fase, 0, si tenemos 4pi de diferencia de fase, etc., ahí tenemos que las dos llegan al mismo tiempo, la cresta de una es la misma que la cresta de la otra, coinciden, la cresta de una coincide con la cresta de la otra, o el valle de una coincide con el valle de la otra, y en ese caso la interferencia es constructiva. Entonces, ¿cómo podemos escribir esa condición para la diferencia de fase que da lugar a un máximo de interferencia? Bueno, podemos decir que la diferencia de fase, que es K por Y máximo, es decir, Y donde van a estar los máximos, dividido D, lo que quiero decir es cuando la posición Y acá da un máximo, yo acá voy a ver máximos y mínimos, máximo y mínimo, máximo y mínimo. Acá un máximo, ¿no?
porque los caminos van a ser exactamente iguales. Entonces, en un Y donde haya un máximo, ¿qué va a pasar? Donde haya un máximo, K por D por I máximo sobre D grande va a ser va a ser 2pi, que es K por lambda, acuérdense, K es 2pi sobre lambda, por lambda es 2pi, más n vueltas. Entonces, esto lo que quiere decir es, va a ser cualquier múltiplo par o cero, cualquier múltiplo par de pi. Entonces, todos estos valores de Y, yo ahora, fíjense, D es dato, K es dato, D chica también es dato, y yo acá puedo poner un número par multiplicado por pi, y yo de ahí despejo Y máximo. Entonces ahí lo que voy a tener, estoy seguro que para esos valores de Y máximo yo voy a tener interferencia constructiva. Pero también hay interferencia constructiva cuando delta es igual a 0, ¿no? Ya lo dijimos esto. Entonces, que va a ser el caso en donde las dos ondas, la proveniente de la ranura 1 y la proveniente de la ranura 2, coinciden en Y igual a 0. Ahí no va a haber diferencia de fase porque simplemente las dos recorrieron el mismo trayecto. Entonces, eso equivale en nuestra aproximación a poner seno de θ igual a 0, o tangente de θ igual a 0, o Y igual a 0. Ahí R1 menos R2 se hace 0. Y delta, que lo definimos acá como K por D, Y sobre D, todo esto se hace 0. Y ahí también vamos a tener interferencia constructiva. Bueno. Perdón, tengo una pregunta. Sí. La Y máxima, ¿qué vendría a ser? La Y máxima va a ser la posición sobre la pantalla en metros, en unidades de distancia, en donde vos vas a ver un máximo. Un máximo se sobreentiende un lugar en donde haya interferencia constructiva entre las dos ondas que llegan, una desde cada ranura, digamos. O sea, si fuera luz, por ejemplo, vería una Luz, línea de luz. luminoso, Ok, claro, perfecto. claro. Fíjense en la simulación, numérica, esa que les pasé, que los puntos de máxima van a ser puntos brillantes. Y van a ver cómo en ese punto la intensidad de la luz va a ser máxima. Ahí van a tener más luz. Pero a medida que se alejan de ese valor de Y, van a tener lugares en donde va bajando la intensidad de la luz hasta que no haya luz. Y ahí vas a tener un mínimo. Y para ese Y, la condición sobre delta va a ser distinto. Ahí, en el mínimo, donde no hay luz, la condición para delta va a ser tal que delta es un número impar de pi, un múltiplo impar de pi. Ahora lo vamos a ver. Perdón, y otra preguntita. Sí, sí. Entre Pregúntame. dos máximos, la distancia siempre va a ser I. Ah, entre dos máximos vamos a ver que la distancia es siempre la misma. Que los Ok, máximos están equiespaciados. Todavía no lo vimos a eso. Por lo menos ya ok. podés saber que la diferencia en fase es la misma, ¿no? Pero ya te das cuenta que la diferencia siempre va a ser de 2pi entre un máximo y el siguiente en fase. Lo cual va a dar, multiplicado por una constante, y por constante acá también va a dar equiespaciadamente la posición. Ok, gracias. Acuérdense que cuando hacen el experimento de Young, van a tener la fuente que define el lugar, el eje, la fuente está sobre el eje, la pantalla es perpendicular a ese eje, y ustedes van a medir a partir del punto de intersección entre el eje y la pantalla, van a medir en la misma dirección en la que están las dos ranuras, digamos, ¿no? Entonces van a medir eso, van a medir esa coordenada, la coordenada Y, que se mide con un instrumento de medición de distancias, digamos, ¿no? Eso es lo que van a ir midiendo. Bueno, entonces esos van a ser los valores de diferencia de fase, van a ser tales que para máximos la diferencia de fase puede valer 0, 2pi, 4pi, etc.
2npi, con n igual a 0, 1, 2, etc. Menos 2pi también va a valer. Menos 4pi también va a valer. ¿Qué implica un delta menor que 0? Bueno, implica un y menor que 0, porque k es mayor que 0, d es mayor que 0 y d grande es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir un y menor que 0? Bueno, quiere decir todos los puntos que están por acá. Acá y es menor que 0 y acá es y mayor que 0. Pero los puntos van a tener simetría respecto de este eje. Entonces, si yo veo un punto acá, un determinado y tengo un máximo, bueno, a la misma distancia, pero en el otro sentido también voy a tener un máximo. ¿Está bien? Y en el centro en particular, en el caso de Young, también voy a tener un máximo, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir ahora despejando Y. ¿Dónde van a estar esos máximos sobre la pantalla? Bueno, despejando, tomando todos los valores posibles de delta para máximos, 0, 2pi, 4pi, etc. También los negativos si quiero. Y despejando Y máximo de ahí. Y fíjense la expresión para Y máximo. Y máximo, para n igual a 0, el Y máximo va a ser el punto central, el primero que voy a tener. Y después a ambos lados voy a tener d lambda sobre d, después 2d lambda sobre d, si quieren también el negativo, o sea, más menos d lambda sobre d, más menos 2d lambda sobre d, más menos 3d lambda sobre d, y así voy a tener x espaciados todos los máximos en sus posiciones y máximo. Acá está representado bien dónde van a estar los máximos. Bueno, esos son los máximos. Entonces yo ya sé que cuando arme todo mi dispositivo, acá voy a tener un máximo, acá voy a tener un máximo, yo no sé cuánto va a valer, pero ahí tengo la fórmula para obtenerlo. En la misma distancia en la otra dirección voy a tener otro máximo, y después los máximos van a estar x-paseados para arriba y también para abajo. Bien. Vamos a ver los mínimos. ¿Dónde están los mínimos? Ya dijimos dónde están los máximos. Vamos a ver dónde están los mínimos. Como vimos entonces, la cointerferencia destructiva entre dos ondas va a ocurrir cuando la diferencia de fase es de pi sobre 2 o 3pi sobre 2 o 5pi sobre 2, etc. Bueno, va a ser básicamente múltiplos impares de pi. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser? Perdón, disculpen. Lo que va a hacer es, va a ser pi más, no dije pi sobre, me confundí, no quise decir pi sobre 2, va a ser pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi, etc. Eso es lo que quise decir. ¿Por qué? Porque este k es 2pi sobre lambda, entonces 2pi sobre lambda se va con este 2 y el lambda también se va y acá me queda pi. Entonces pi más 2pi me da 3pi, más 4pi me da 5pi, etc. Entonces, reemplazando k, efectivamente ahí, llego a las diferencias de fase para los mínimos. Eso va a ser k por d sobre d grande por la posición de y de los mínimos. Entonces, ahí lo que puedo hacer es despejar dónde van a estar los mínimos, y los mínimos me quedan en múltiplos impares de d por lambda sobre 2d. Bueno, lo interesante es que si yo comparo la posición del mínimo con la posición de los máximos, si yo acá tengo, vamos a dibujar, si yo acá tengo un máximo, si acá tengo un máximo, y acá tengo otro máximo, y acá tengo otro máximo, porque son equidistantes, ¿no? Y acá tengo otro máximo, están equispaciados. Este es max, este es max, este es max, este es max.
Bueno, justo entre medio de los dos voy a tener un mínimo. Entonces acá hay un mínimo. Acá voy a tener un mínimo. Acá voy a tener un mínimo. Las diferencias de fase son tales que los Y mínimos están justo a mitad de camino entre dos máximos. Entonces voy a tener un mínimo acá y voy a tener otro mínimo acá. Y acá voy a tener otro mínimo acá. Lo estoy representando los mínimos como guiones, ¿no? Un máximo, después voy a tener un mínimo, etc. Entonces voy a tener una seguidilla de máximos y de mínimos. El mínimo, ya vamos a ver, es la ausencia de luz, va a ser una línea oscura. Y entre medio y entre un máximo y un mínimo voy a tener todo un degradé de colores, de intensidades, que va a representar todas las diferencias de fase que no son ni múltiplos pares de pi, ni múltiplos impares de pi. Va a ser la diferencia de fase intermedia. Bien, entonces ya tenemos los mínimos. Ahora estas son las posiciones en Y y esto va a ser tanto los valores positivos como los negativos. Fíjense que las posiciones de los mínimos están determinados por qué número de mínimo yo indico, cómo cuento los mínimos. En este caso este generador de números impares es tal que n empieza desde 0. Y después con los parámetros de mi experiencia, la distancia entre pantallas, la longitud de onda que yo la tengo regulada, porque acuérdense, la fuente de luz tiene que ser monocromática, tiene que emitir siempre con la misma frecuencia y longitud de onda, y después la distancia entre rayas. ¿Qué pasa si la distancia entre ranuras se achica? ¿Qué va a pasar entre las líneas? ¿Se van a acercar o se van a apartar? Se van a acercar, ¿no? Si yo achico la distancia entre líneas, no, sí. entre Claro. ranuras, se va a agrandar el esquema, ¿no? Se va a extender, se van a apartar los máximos y los mínimos. Porque también en los máximos, no sé si se acuerdan, también aparece D chica dividiendo. Entonces, si acerco las dos ranuras, si tengo algún mecanismo que me permite acercar la distancia entre las dos ranuras, se me va a agrandar el patrón. En cambio, si yo agrando la distancia entre las dos ranuras, se me va a hacer más chiquito. El problema es que no lo puedo agrandar tanto a D pequeña, D minúscula, porque no voy a poder mantener la aproximación que D grande, que D mayúscula es mucho más grande que D pequeña. Así que tengo que tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo ver qué es brillante y qué es oscuridad? Bueno, para eso yo tengo que ver la cantidad de energía que lleva en esa onda. Entonces, la cantidad de energía lo que me dice, la cantidad de energía que atraviesa la pantalla por unidad de área y por unidad de tiempo, pero promediada, es lo que me dice, es lo que me da la irradiancia, perdón, que es el nivel de claridad o de oscuridad. Entonces, ¿por qué la pantalla? En la pantalla lo que está haciendo básicamente es interactuar con la luz y produce un reflejo de esa luz. Eso es lo que yo veo como algo brillante, ¿no? Entonces, y esa cantidad tiene que estar promediada en el tiempo, porque imagínense, estas ondas oscilan a una frecuencia mucho mayor de lo que de la frecuencia a la cual el ojo va renovando las imágenes en el cerebro. Entonces, lo que yo veo, al fin de cuentas, es un promedio. El tiempo de sampleo de mi ojo es mucho más largo que el periodo de estas ondas. Entonces, lo que yo voy a ver cuando calcule la intensidad, cuando calcule la irradiancia, es la irradiancia promediada, es la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, pero promediado en el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, ya lo vimos en clase previa, que esa expresión, partiendo de la densidad de energía electromagnética, es C, la velocidad de fase, por epsilon 0 por
el módulo de E al cuadrado, el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, pero el problema es que esa cantidad yo la tengo que evaluar en el punto P, que es donde coinciden las dos ondas. Y ese E va a tener una parte, va a ser una suma, va a ser el campo de la onda proveniente de la ranura 1 más el campo proveniente de la ranura 2. Tienen que coincidir las dos y tengo que sumar. Entonces, esa es la suma de las dos contribuciones. Entonces, vamos a ver cómo se construye Disculpe, esa... Sí, profe, ¿puede repetir eso último? dale, dale. Ya habíamos visto que para una onda, la cantidad de energía que transporta la onda por unidad de tiempo, por unidad de área, era C por epsilon 0 por el módulo del campo eléctrico de la onda al cuadrado. ¿Mm? Ahora, eso es instantáneo, ese valor es instantáneo, no es promediado. Entonces, la irradiancia, lo que se denomina estrictamente irradiancia, es la energía por unidad de tiempo, por unidad de área de una onda electromagnética. Y acá acuérdense, dentro de esta descripción ya entra B, ya entra la parte de energía que le corresponde al campo magnético. Entonces, bien, si nosotros promediamos en el tiempo, porque vamos a ver no el valor instantáneo, sino que el valor promediado, es decir, tomando muchos periodos cuánto vale esa energía, lo que hacemos es promediar en el tiempo esta cantidad, la cantidad módulo de E al cuadrado en el tiempo. Entonces, cuando promediamos, eso se denomina irradiancia. Y es básicamente, es una medida del brillo que nosotros vemos en la pantalla. Entonces, es un tiempo, es un periodo de tiempo mucho más grande que el periodo de la onda. Entonces, ¿cómo se representa un promedio temporal? Bueno, es lo mismo que un promedio cuando promediamos mediciones. Ustedes saben que promediamos, si medimos n mediciones, el promedio es la suma de todos esos valores dividido la cantidad de mediciones. Bueno, acá es lo mismo, nada más que integramos el módulo de E, el módulo del campo eléctrico al cuadrado, lo integramos en el tiempo y lo dividimos por la cantidad total de tiempo. Entonces, bueno, ahora ese E que está ahí no es de una sola onda. Ese campo eléctrico que está ahí es el campo eléctrico en el punto P de la pantalla. Y en ese punto P coinciden dos ondas. La onda que viene de la ranura 1 y la onda que viene de la ranura 2. O sea que hay que tener en cuenta que ese E, adentro de ese E hay una suma de dos E. Entonces vamos a ver, y entre los dos E hay una diferencia de fase. Entonces vamos a escribir cuánto vale I para E, que es la suma de dos ondas que tienen una diferencia de fase delta, como ya hemos visto, ya la hemos indicado en las diapositivas anteriores. Entonces vamos a remangarnos un poquito y a hacer esa cuenta. Entonces vamos a ver lo siguiente. Expresamos a E, ese E que aparece acá, lo vamos a expresar como la suma de E1 más E2. E1, ambas en el punto R, donde está el punto P. El punto P tiene una posición R. Ambas al mismo tiempo. E1 tiene esta forma y E2 tiene esta forma. Fíjense que E1 viene de la ranura 1, entonces K apunta en la dirección de propagación desde la ranura 1 hasta el punto P. Y K2 apunta desde la ranura 2 hasta el punto P. En módulos son lo mismo, porque 2pi sobre lambda es el mismo en los dos casos, porque es la misma lambda para las dos ranuras, puesto que a la vez vienen de una única fuente, ¿no? Pero sus direcciones son ligeramente distintas, pero si ponemos muy, muy lejos la pantalla, la dirección de K1 va a ser prácticamente la misma que la dirección de K2. Y después le vamos a permitir que entre ellas, la diferencia de fase, epsilon 1 menos epsilon 2,
no sea nula. Que eso justamente lo que nos permite ver los máximos y los mínimos. Entonces le ponemos una diferencia de fase E1 y E2. La diferencia de fase se va a deber a la diferencia de camino. Entonces, discúlpeme, entonces en un punto epsilon 1 y epsilon 2 lo vamos a anular. Ya lo vamos a ver, está bien indicado en la diapositiva. Entonces la diferencia de camino, como hemos dicho, se produce porque la diferencia, produce una diferencia de fase. Entonces, bueno, si tenemos esas dos, el campo resultante al cuadrado es el campo por producto interno por él mismo. Esta es una definición básica del producto interno. ¿Y cuánto vale E cuadrado si E es E1 más E2? Bueno, vamos a tener que acá que E1 más E2 se multiplica por sí mismo. Entonces podemos aplicar propiedad distributiva en el producto interno y me queda el cuadrado de E1 más el cuadrado de E2 más E2 por E1 más E1 por E2, que me da 2 veces E1 por E2, puesto que el producto interno es conmutativo. Entonces, esta es la expresión para el cuadrado del campo resultante en función de los campos que sumados lo representan. Entonces, nos vamos a olvidar un poco de las constantes multiplicativas porque no nos van a interesar, nos va a interesar donde hay un máximo de irradiancia o donde hay un mínimo. Entonces, nos olvidamos del C y del epsilon 0. Entonces, si yo a la intensidad de la onda 1 es proporcional, o lo tomo prácticamente lo mismo que E1 módulo de E1 al cuadrado promedio, y la irradiancia de la onda 2 es el módulo de E2 al cuadrado promedio, y si tomo la irradiancia, un término I1,2 como 2 veces el producto interno de E1 de 2 promediado en el tiempo, entonces la irradiancia total es la suma de estos tres términos, que es básicamente lo que estoy escribiendo acá, simplemente agregándole el promedio. Simplemente agregándole el promedio. Entonces, la irradiancia de la suma de las dos ondas en el punto P va a ser la suma del término 1 más la suma del término 2 más la suma del término 3. Esto está definido positivo, es siempre positivo. Esto es siempre positivo. El tema es que puede ser que no sea positivo. Entonces, el tercer término justamente es el término de interferencia. Entonces, estos dos van a ser positivos. El tema es cuánto vale de manera que puede dar un número positivo también, contribuyendo a una interferencia constructiva, o puede ser negativo, fíjense, porque puede dar negativo esto, no es nada al cuadrado, entonces puede dar negativo, y así restársele a estos dos y hacer de I algo igual a 0. Entonces hay que mirar con mucho ojo, hay que mirar este último término. Estos dos ya sabemos que están definidos positivos. Entonces nos vamos a concentrar en el término de interferencia. Entonces el término de interferencia, ese término de interferencia va a depender del producto interno entre estos dos campos. Entonces escribimos cada campo como lo definimos antes y nos queda coseno que queda la amplitud vectorial del campo de la onda 1 por la amplitud vectorial del campo de la onda 2, multiplicado por dos escalares, coseno de todo esto de la onda 1, y por coseno de esto que es de la onda 2. Todo esto está en el libro de óptica de Hedge. Eso me olvidé de decirles, está en la lista de la bibliografía. Hedge, óptica de Hedge. Luego, entonces ahora lo que hacemos es aplicar la receta para el coseno de una suma, agrupando por un lado el coseno de todo esto, de una resta mejor, va a ser el coseno de una resta, porque vamos a agrupar por un lado los términos que no dependen del tiempo.
y por otro lado el término que depende del tiempo. Entonces vamos a hacer la suma, el coseno de la suma, pero agrupando este ángulo por un lado y este ángulo y esta fase con el menos por el otro. Entonces, eso es lo que se hace acá. Es lo mismo que esto, pero haciendo el coseno de la resta. El coseno de esto menos omega t y el coseno de todo esto menos omega t. Entonces, como queda coseno, coseno, seno, seno, por un lado, esto para el término de acá arriba, para este factor de acá arriba, y por otro lado queda coseno, coseno, seno, seno, con el segundo factor que está acá. Eso es simplemente, esa es la diferencia entre lo que ven arriba y lo que ven abajo. ¿Por qué hago esto? Porque me va a venir bárbaro para el promedio. Entonces, para el promedio ya vamos a ver qué ventaja tiene hacer esto. Entonces, aplicamos la propiedad distributiva. Entonces, fíjense, tenemos esto más esto por esto más esto. Entonces, multiplicamos esto por esto, este por este por este y este por este. Y a lo que se puede llegar promediando en el tiempo, solo van a, no les voy a contar, ni tienen que acordarse de memoria los pasos, así que tranquilos. Solo van a, promediando en el tiempo, solo van a sobrevivir los términos que tengan coseno de omega t al cuadrado y seno de omega t al cuadrado. ¿Por qué? Porque en un periodo muy grande, todo lo que tenga seno por coseno o coseno por seno va a tener un promedio igual a 0. Entonces, para ahorrarles la cuenta, les digo eso. Y en el caso del promedio de coseno cuadrado y seno cuadrado, el promedio de ellos para un tipo muy grande, para un periodo, es un medio. Eso es sensato, porque el coseno cuadrado y el seno cuadrado se mueven entre 0 y 1. Entonces, ¿qué es lo que queda? En este caso está promediado en un tiempo muy grande. Entonces, ¿qué queda? Queda que este término es la amplitud de una onda por la amplitud de la otra, producto interno, por un medio, que son todos los promedios, coseno de K1 por R más la fase inicial de la onda que sale de la ranura 1, menos K2 por R menos la fase inicial de la onda que sale de R2. Pero nosotros ya sabemos que epsilon 1 y epsilon 2, o E1 y E2 van a ser 0. Esa diferencia de fase se van a anular. Entonces, todo lo que está dentro de este coseno va a ser delta, que es la diferencia de fase con la que venimos trabajando ya desde antes. Entonces, vamos a simplificar ahora que las amplitudes de la onda 1 y la amplitud de la onda 2 son la misma. Es decir, voy a asumir que la amplitud de la onda que proviene de la ranura 1 es igual a la amplitud de la onda que proviene de la ranura 2. Eso lo puedo hacer tranquilo. Y por lo tanto, I1 es la misma que I2, porque tienen las dos la misma amplitud. Y van a valer E0 sobre 2. Espérenme un segundito.
Mil disculpas, chicos, mil disculpas. Tuve una pequeña interrupción. Bueno, entonces, recapitulemos. Ahora fíjense que al principio planteamos todo de una manera muy general. Planteamos todo muy, muy general. La onda 1 venía con su propia amplitud, tenía una diferencia de fase inicial, la onda 2 también tenía su propia amplitud. Les podíamos incluso permitir que no estuvieran apuntando en la misma dirección. Bueno, ahora simplificamos y decimos, la amplitud de la 1 es la misma que la amplitud de la 2 y las dos apuntan en la misma dirección, ¿no? Entonces hacemos una simplificación muy conveniente porque justamente en la experiencia de Young es eso lo que ocurre. Las dos amplitudes son las mismas. Y además simplificamos tomando que no hay diferencia de fase inicial entre las dos ondas, sino que la diferencia de fase que se va a lograr entre las ondas se debe exclusivamente a la diferencia de camino entre las dos. Entonces, bajo esas condiciones, el primero de los términos de la irradiancia, ese I1, va a ser igual al I2 porque simplemente la amplitud de las dos ondas es la misma. Entonces, I1, I2 van a ser igual a un I0, que vamos a llamar I0, que es simplemente E0 al cuadrado sobre 2. Y el término de interferencia, que es el que realmente nos compete, va a ser un medio de E0 al cuadrado, siendo E0 la amplitud de cualquiera de las dos ondas, coseno de delta, donde delta es la diferencia de fase. Es la misma diferencia de fase de la que hemos estado hablando desde el comienzo. Entonces, la suma entre dos veces esto, porque es I1 más I2, y esto me va a quedar, es decir, I va a ser 2I0 por 1 más el coseno de delta. Y eso, al coseno de delta, yo lo puedo escribir como el coseno de delta sobre 2 más el coseno de delta sobre 2 más delta sobre 2. Y si le aplico el coseno de la suma y a la vez represento 1 como coseno cuadrado de delta sobre 2 más seno cuadrado de delta sobre 2, lo que tengo es este resultado. Y es que I es 4 I0, donde I0 es la amplitud al cuadrado sobre 2 de una de las ondas, multiplicado por el coseno cuadrado de delta sobre 2. Entonces, acá yo me olvidé de decir, pero es un buen momento para decirlo, vamos a agregar, ahí va, acá, vamos a agregar una condición que no dijimos, que lo dije oralmente pero no lo escribí, que es, acá vamos a agregar que E1 es igual a E2 y es igual a 0. Es decir, no hay diferencia de fase, inicial entre las ondas. Disculpe, profe, entonces, si no hay diferencia inicial... Inicial. Eso quiere decir que la que sale de la ranura 1 y la que sale de la ranura 2, en el mismo momento salen con la misma fase. ¿Está bien? Entonces, el delta solo sería el término de R. la dirección. Claro. El delta se va a hacer todo, se va a constituir completamente se va a nutrir solamente de la diferencia de camino que entre ellas, no de una diferencia de fase que traiga previamente cada una de las ondas. ¿Está bien? Perfecto. Y una consulta. Sí. ¿Podría llegar a haber interferencia aunque haya diferencia de fase inicial? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, vos decís si con diferencia de fase inicial sigue habiendo interferencia. Sí. Por supuesto que sí. Perfecto. Bueno, ahí creo que hay un problema en el práctico, en donde, para complicarlo más, porque somos complicados, corremos la fuente un poquito verticalmente. En vez de la fuente ponerla bien a lo largo del eje,
respecto del cual las ranuras son equidistantes, corres un poquito imagínate que no lo pones bien derecho a la fuente. Sí, lo vimos con Yamila ese Ah, ejercicio, claro. una locura. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué les pasó? Se corría todo. Se corría. Se corría todo Bueno, del otro lado simétricamente. ese es un caso típico de que en la ranura no están las dos en fase, no llegan las dos en fase a la ranura. Las dos ondas que llegan a las ranuras no están en fase, porque el camino que recorrió una onda hasta llegar a una de las ranuras no es el mismo que recorrió la otra, porque está descentrada la fuente. Bueno, ahí tenés un caso típico. Y sin embargo se da la interferencia Sí. sin problema. Sí, se daba. Perfecto, O muchas sea gracias. que si vos, conclusión, no está buenísima la pregunta. Conclusión, si vos le agregás una diferencia de fase constante, lo que va a hacer el patrón de interferencia va a ser correrse verticalmente, nada más. Excelente. Bien, entonces el I va a ser esto. El I total va a ser esto. Entonces fíjense que yo acá le pongo el C por epsilon 0. Es lo mismo, digamos. Entonces, por eso decíamos de olvidarnos las constantes. No era muy complicado. Lo interesante es que aparece 4 veces el I0. O sea que si esto vale 1, porque el coseno cuadrado varía entre 1 y 0, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo máximo que puede valer esto? Puede valer 1. O sea, en caso de interferencia constructiva, si decimos ¿te acuerdas que habíamos dicho que interferencia constructiva era cuando delta era múltiplo de 2pi? Entonces, ¿cuánto es 2pi? 2pi sobre 2 es pi. El coseno de pi es menos 1. Al cuadrado es 1. O sea, este es el valor más alto del coseno. En ese caso, la intensidad máxima es 4 veces la intensidad de una onda. Está bueno, ¿no? Multiplica por 4 la intensidad. Interesante. O sea, es 4 veces más brillante, los máximos 4 veces más brillante de lo que sería el brillo de una sola onda. Está bueno, ¿no? Renta. Eso lo vamos a ver mejor en difracción, así que se los dejo ahí picando y lo vemos después en difracción. Que es lo mismo que interferencia. Por eso vamos a ver difracción justo después de ver interferencia, porque, no sé, antes en física 2Q dábamos interferencia, polarización y después damos difracción. Y no, porque interferencia y difracción es más o menos lo mismo. Vamos a ver que la difracción es lo mismo, pero tomando las rendijas anchas, sin hacerlas infinitesimalmente angostas. Entonces, se produce diferencia de fase entre pequeñas ondas que están emitiéndose en distintos puntos de la rendija. O sea, ya nos vamos a meter adentro de la rendija con la difracción. Está buenísimo. Pero por ahora vamos con esto. Las dos fuentes puntuales, en cada rendija tenemos una fuente puntual, como si fuera un punto que está emitiendo, y ahí estamos viendo la interferencia. Bueno, acá estamos repitiendo lo que dijimos antes, por si no se entendió que el epsilon 1 y el epsilon 2, que está al final de la fase, valen 0. En Young no hay diferencia de fase inicial entre las ondas y K es igual a K1 y es igual a K2. ¿Por qué? Porque está tan lejos la pantalla que los dos vectores de onda para un punto P apuntan en la misma dirección, porque están muy lejos. Entonces los rayos que dan la dirección de K, los rayos son prácticamente paralelos. Entonces la diferencia de fase ocurre por la diferencia de distancia, R1 menos R2. Entonces para los máximos, ¿se acuerdan? Teníamos el delta para los máximos tenía que valer o un múltiplo de 2pi, o un múltiplo par de pi o 0. Entonces ahí el I máximo va a ser 4 y 0, que es lo que le dije. Y en el mínimo, que habíamos dicho que eran múltiplos impares de pi, verifíquenlo, queda coseno de pi sobre 2, un múltiplo impar de pi sobre 2,
eso me da coseno de eso igual a 0, al cuadrado da 0 y después todo 0. Entonces, las intensidades que voy a ver en la pantalla van a ir variando entre intensidad 0, que es un punto oscuro, hasta 4 veces la intensidad de una sola onda, que es el I máximo, la irradiancia máxima. Entonces, acá está el esquemita, el D es mucho más grande que el de chico, las dos salen en fase desde acá, recorren una distancia, acá está exagerado, pero en realidad estas dos líneas punteadas son prácticamente paralelas, se juntan en este punto P a una distancia Y, y yo ahí evalúo cuánto vale el valor de la irradiancia. Y yo acá estoy graficando, poniendo esto como el eje de las ordenadas, la irradiancia en función de la posición. Entonces, si yo estoy en un punto, por ejemplo, ese que me dice ahí, a ver si puedo graficar, ahí está. Si yo estoy, por ejemplo, en un punto acá, la irradiancia va a valer, este valor de la irradiancia va a ser un máximo, o también si yo me paro en un punto acá, la irradiancia va a tener un valor mínimo, y acá voy a ver negro, y acá voy a ver brillante, y acá voy a ver brillante también. De vuelta, ¿por qué voy a ver brillante justo en el medio? ¿Se acuerdan? Porque el 0 también era solución, ¿no? ¿Y por qué Tipo, el 0? no venía de la... ¿Y por qué el 0 es máximo? ¿Por qué hay un máximo en el 0? ¿Qué pasa con el camino de las dos? Deberían recorrer más o menos el mismo camino. Claro, exacto. Recorren el mismo camino. Exacto, recorren el mismo camino. Entonces, si recorren el mismo camino, la resta R1 menos R2 es 0. Entonces la diferencia de fase es 0. Ninguna genera una diferencia de fase respecto a la otra porque recorrieron el mismo camino. Por eso ahí es 0. Esa es pregunta típica de finales. Así que aprendan bien cómo va deduciéndose y algunas cosas de sentido común. Si la diferencia de fase se debe a la diferencia de camino entre las dos ondas, entonces necesariamente donde la diferencia de camino sea 0, las dos van a llegar en fase, y cuando dos ondas están en fase, hay interferencia constructiva. Bien. Vamos a ver una cosita. Bueno, es un buen momento para hacer preguntas, si quieren, respecto de Yang. Por acá terminamos Yang. Sí, yo tengo una consulta, profe. Sí. ¿Cuáles eran las condiciones para que se diese la interferencia? Sí. Era la coherencia, pero Sí, el señor. resto... Coherencia. Punto número 1, coherencia. ¿Qué sería no tener coherencia? Que la fuente que está allá atrás de todo, ¿sí?, no genere una onda siempre con la misma fase, sino que te salte la fase. Vos estás en el medio del ejercicio, estás haciendo este proceso, y cada pocos periodos de oscilación de la onda te cambia la fase. Entonces, ahí tendrías un problema grande. En este caso, si vos pones, si tenés solamente incoherencia temporal, me imagino que si se va cambiando, no, si cambia muy rápido la fase, no podés. Si cambia lento la fase, si hay cambios, no sé, para resumir, se pondría muy complicado si no tenemos coherencia. Entonces, coherencia es necesaria. Punto número 1. Monocromaticidad también. Es decir, necesitamos que no solamente se mantenga la fase, sino que además tenga una sola longitud de onda, una única longitud de onda. Eso también es importante. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que vemos depende del K. Y el K depende del lambda. Y
y ya está. Para que haya interferencia con eso ya es suficiente. Perfecto. ¿Bien? Ah, y hay una condición más, me olvidé, y es que los campos eléctricos de las dos ondas que interfieren estén polarizados, es decir, tengan una dirección paralela. O sea, no que el campo de una sea perpendicular al campo de la otra. Pero eso está implícito acá, pero lo vamos a ver más claro en polarización. Pero obviamente para que interfieran, tiene que la suma entre dos campos eléctricos tiene que tener implicancia sobre el módulo. Y la única manera de afectar el módulo en una suma entre dos vectores es que los vectores tengan al menos tengan algo de componente en común, tengan alguna componente en una dirección común. Entonces, en este caso, estamos pidiéndole que tanto el campo de una como el campo de la otra apunten siempre a lo largo del mismo versor. De esa manera, una suma entre uno y otro desfasado en un número determinado de impar de pi va a dar resta. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, me alegra, está bueno esa lista, acordarse esas condiciones. Bueno, vamos a ver también otro caso de interferencia, y es que podemos generar interferencia por reflexión o refracción. Ya vimos la ley de Snell y vimos la ley de reflexión, y ustedes vieron también de qué manera siempre que hay una onda que ingresa en un dieléctrico, como por ejemplo el agua, por ejemplo, entonces tenemos una onda reflejada y una onda transmitida. Y que esa onda reflejada tiene un poquito de energía, y esa onda transmitida también tiene un poquito de energía. Entonces, ¿se acuerdan? Esto es un snapshot justamente de la applet de FET. Entonces, el rayo transmitido va a tener una orientación que va a venir dado por la ley de Snell. Este es el caso de la ley de Snell de la dirección del rayo transmitido para un índice de refracción 2, que es más grande que el índice de refracción N1. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Que si el índice de refracción es más grande acá en lo celeste que en lo blanco, el rayo se va a acercar a la normal. Mientras que si es menor al índice de refracción del rayo incidente, se va a alejar de la normal. Y a la vez el rayo reflejado, que va a tener el mismo ángulo respecto a la normal que el rayo incidente. Entonces es un esquema de los tres rayos. Bueno, no vamos a entrar en detalle de qué pasa con el campo eléctrico, porque lo que pasa es que bueno, va a haber situaciones, va a haber que, para ver de qué manera emerge el rayo reflejado, tenemos qué propiedades tiene ese rayo reflejado, tenemos que estudiar qué pasa con el campo eléctrico de la onda y obviamente el campo magnético. Pero se los resumo diciendo esto, pues no estudiamos bien las condiciones de salto del campo eléctrico en el nivel de esta interfase. Pero lo que se puede ver es que, de la misma manera que en la cuerda, con extremo fijo, ¿se acuerdan que generaba una onda reflejada que venía con una amplitud negativa? El campo eléctrico de la onda reflejada, es decir, el campo eléctrico de la onda que vuelve al medio N1, se invierte en dirección respecto al campo de la incidente. Entonces, si este se incide acá con una determinada dirección del campo y un determinado sentido, el campo de la onda que es reflejado se desfasa en pi, y así sale justamente en el sentido opuesto, en la misma dirección pero en el sentido opuesto. Entonces, como les digo, no vamos a entrar en análisis de por qué sucede eso, pero eso sucede cuando el medio desde el cual se refleja es de un índice de refracción mayor que
en medio del rayo incidente. Entonces, cuando estamos en una interfase y el medio al cual se dirige el rayo incidente es más grande que el rayo de donde proviene el rayo incidente, el rayo reflejado se desfasa del incidente en pi. Hay una diferencia de fase en el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico del rayo reflejado va a ser el mismo que el incidente, pero en el paréntesis del coseno, de lo que está adentro del coseno, le voy a, para el rayo reflejado, además de salir en otra dirección, le voy a agregar o restar pi. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Bueno, si esta onda, si este campo, si este rayo, digamos, tiene un determinado campo, si esta onda tiene un determinado campo eléctrico, acá va a salir para este lado una onda que va a tener otro K en dirección, pero el K del rayo reflejado va a apuntar, no me sale el K va a apuntar en esta dirección del rayo reflejado y va a tener otra amplitud, porque va a ser menos intenso que este, pero va a tener una dependencia dentro de coseno, dentro de la fase, que va a ser la misma de este, pero con un más menos pi agregado que este no lo va a tener. Eso es material ideal para generar interferencia. Entonces vamos a estudiar qué es lo que pasa con la interferencia en ese caso. Vamos a verlo en un ratito nomás. Entonces, eso pasa con la reflejada. La onda transmitida no presenta ni desfasaje ni tampoco... la transmitida no tiene ninguna diferencia de fase. No salta la fase en la transmitida. Pero sí, eso ocurre en la reflejada. Ahora, si N2 es menor que N1, es decir, si el índice de refracción acá es menor que el índice de refracción acá, en cuyo caso el rayo transmitido se aleja de la normal respecto al rayo incidente, el rayo reflejado no acumula diferencia de fase. No se desfasa el campo eléctrico. Solamente el desfasaje en el rayo reflejado se da cuando el rayo incidente se refleja en una superficie del otro lado de la cual hay un índice de refracción mayor. Eso acuérdenselo bien. Bueno, vamos a parar acá un ratito. Descansamos unos 10 minutos y después seguimos con una interferencia que se va a dar entre dos ondas que interactúan con una lámina delgada de un material, de un material diferente al material que está circundando a ese material. Entonces, vamos a hacerlo esto dentro de unos minutos. Cortamos acá 10 minutos, volvemos a las 6:18, 18. Ah, sí, Javier. No sé, había una pregunta. Tenía una pregunta, Javier. Sí, decime, Javier, ¿tenés una pregunta? Sí. El último gráfico de interferencia. ¿Este? Sí, decime. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, en la realidad, si nos alejamos mucho, sí, va a disminuir. Porque acá lo que pasa es que cada uno, en este caso no, en el caso que analizamos,
lo que decimos es que las amplitudes de la onda que viene desde acá y desde acá ya no varían más. O sea, ya han decaído lo suficiente porque han salido ondas esféricas y acá estamos tan lejos que ya vieron que la amplitud en una onda esférica decae asintóticamente con la distancia. Lo que pasa es que acá es lo suficientemente lejos como para que a partir de esta distancia y más allá, la variación en la amplitud no cambie mucho con la distancia. Entonces, nos vamos a dar cuenta si va a decaer, si nos movemos muy, muy lejos, nos vamos muy, muy a los bordes, digamos. Pero si no, más o menos la amplitud se va a mantener. Estamos ya en una región en donde la amplitud del campo eléctrico bajo es pequeña, pero varía muy poco, porque al variar la amplitud como 1 sobre R, cuando nos movemos R muy grande, es pequeño la amplitud sobre R, donde R es la distancia, pero la variación con R es muy bajita. Fíjate, para ver cómo cambia la amplitud, tenés que derivar la amplitud. Y eso sería 1 sobre R cuadrado. Y R cuadrado va mucho más rápido a 0. Y entonces ya si la derivada es 0 es porque prácticamente la amplitud es constante, muy, muy lejos. Así que siempre que no te muevas muy lejos del eje, la amplitud va a ser la misma. Te tenés que alejar muchísimo para que la amplitud decaiga. ¿Está bien, Javier? Genial. Bueno, volvemos I20, ¿sí? I20 volvemos.